y en fin, es un colega muy distinguido al cual pues le damos la bienvenida y será uno de nuestros ponentes. Por otra parte, tenemos la presencia de la doctora María Dolores Muñoz Cano. Es licenciada, maestra en estudios y tiene estudios de doctorado en pedagogía. Doctora en ciencias políticas y sociales con especialidad en sociología, profesora de carrera definitiva a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas desde hace 39 años, directora y participante en más de 100 exámenes profesionales de maestría y doctorado, especialista en temas de educación, violencia, niñez, género y personas de la tercera edad y discapacitados y derechos humanos. Ha publicado artículos en diversas revistas, libros de su especialidad. Ha sido participante en congresos nacionales e internacionales, mesas redondas, entrevistas en diversos medios, TV, radio, y actualmente es miembro del Comité Académico de Posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Es consejero, forma parte del Consejo de la Red por los Derechos de la Infancia en México y la Federación Mexicana de Universitarios. Tenemos también la presencia de el compañero Eric Archundia, que es coordinador de difusión y medios del Centro de Reflexión y Acción Laboral, CERVAL. Bueno, siguiendo el orden de la convocatoria y de la programación, me voy a permitir pedirle al doctor José Alfonso Bouzas que inicie su intervención. Doctor Lastra, muchas gracias. Inicio, por supuesto, y de manera muy satisfactoria, agradeciendo al Instituto de Investigaciones Jurídicas esta invitación que me hace para que tengamos oportunidad de intercambiar algunas reflexiones sobre lo que es el trabajo de los menores. Cuando me hicieron la invitación y con el antecedente de haber explorado, no muy acuciosamente, pero de haber metido la mano en un sector de empleo para los menores de edad, pues de inmediato dije que está bien, acepto la invitación y participaré sobre lo que conocemos como los cerillos. Habría que empezar dando un dato que proporciona la Organización Internacional del Trabajo. Nos dice que 215 millones de niños trabajan en el mundo. Y se dice fácil, no es tan insignificante. En el caso de nuestro país, curiosamente, y bueno, no es una inclinación de ninguna índole, pero el registro del dato solo se tiene desde 1999 para el caso de los trabajadores de tiendas comerciales en la Ciudad de México. Es decir, todos los estados han prescindido, cuando menos de llevar a cabo este dato estadístico, digamos, mínimamente para saber, para tener la información. Los escenarios del trabajo de los menores de edad, por lo general, son de violencia. Por lo general, presuponen rompimiento de la legalidad.
E incluso las propias declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo, el Concierto de Naciones, ha planteado de una y de otra forma: el menor no debe trabajar. Y bueno, pues suena maravilloso, suena estupendo. Es una declaración exquisita que nadie puede negar su identificación con ella. Pero la realidad es que los menores trabajan, o hay un significativo número de menores que elaboran. Y según revisé en el programa, en otra de las ponencias se hablará de condiciones en las que definitivamente sí no debiera laborar el menor. Quiero, con un cierto grado de atrevimiento, decir: a lo mejor debiéramos revisar la ley para dar derechos a lo que de facto existe. Y aquí tengo una discusión que inicié en 1999 y regreso a este año porque entonces empecé a trabajar sobre el tema de los cerillos. En el gobierno del Distrito Federal me invitaron a participar en un grupo, 3, 4, 5 laboralistas, que hiciéramos un diagnóstico de qué se hacía para regularizar este mercado laboral, porque había que enfrentar la realidad. La primera conclusión que sacamos fue que si se pretendía aplicar la ley tal y como estaba, los primeros que nos iban a linchar serían los cerillos. A los primeros que íbamos a afectar sería a los cerillos. Y teníamos que ser conscientes de que un buen número de familias en muchos momentos estaban dependiendo del ingreso de un cerillo. Bueno, puede ser que el fenómeno no nos guste, pero es parte de la realidad laboral de este país. Ahí regresamos a revisar que la Constitución antes decía: menores de 12 años no deben laborar. Después de una reforma nos habla de que menores de 14 años no deben laborar. Y ese mercado, particularmente el de las tiendas comerciales, oscila entre chicos de 10 años hasta los 18. No deja de ser apetecible el mercado para un joven de 18 años, cuando los ingresos, pues en las tandas malas, andan en 80, 100 pesos, y en días buenos pueden ser de 500 pesos. Encontramos como restos presentes de la legislación al respecto que para que los menores laboren deben contar con el permiso de los padres. Y eso me llevó a reflexionar en muchas cosas. Bueno, primera, no tienen personalidad propia, no tienen capacidad jurídica, no tienen palabra, no tienen voz. Son humanos sin elementales derechos humanos que cumplen obligaciones y realizan actividades, en algunos casos más allá de las que sus progenitores pueden o hacen. Deben ser sometidos a inspecciones de trabajo en las que se dé el visto bueno para el efecto de que laboren. Está prohibido la contratación si es que no cuenta con educación básica. Tiene un límite de jornada de 6 horas. Por supuesto, prohibiciones que escapan del escenario de los centros comerciales.
no son lugares donde se expidan bebidas alcohólicas, no son lugares donde se afecte la moralidad, como dice la Constitución. En fin, para los efectos de las tiendas comerciales, hasta ahí llega el escenario. Viste el fenómeno por el otro lado, las tiendas comerciales dicen, no son mis trabajadores, pero sí les establezco horario. Están fuera del centro de trabajo, pero sí les establezco obligaciones. E incluso hay políticas distintas en los centros comerciales y, por ejemplo, los cerillos de Comercial Mexicano tienen la obligación de acomodar mercancía y los de Walmart no tienen ese tipo de obligaciones. En todos los casos tienen la obligación de portar un uniforme. En el caso de la Comercial Mexicana les da un chaleco y una corbatita. O sea, hay sus diferencias así, en algunos casos se extrapolan algunos aspectos, en otros. ¿En qué condiciones entran los chicos? Bueno, pues como los decía, con una carta de autorización de los padres, constancia de estudios, identificación, CURP, acta de nacimiento, promedio escolar de 8, una fotografía y, decía yo, en la mayoría de los casos, de 14 a 16 años. Y en algunos casos se le baja hasta 2 añitos más y en otros se le sube hasta 2 añitos a la franja. No hay relación laboral, pero la gerencia de relaciones laborales interviene en la aceptación de los chicos que entran a trabajar. El gobierno del Distrito Federal decía para el año 2000 que en la Ciudad de México existían 9,000 cerillos, de los cuales 2/3 prestaban servicios a Walmart. Ese convenio que se celebró en 1999 lo celebraron las tiendas comerciales, la Asociación de Tiendas Comerciales con el gobierno del Distrito Federal. Y lo primero que brinca a la cara es la ausencia de los actores. Bueno, como lo queramos ver, son incapaces, pero no están representados ni están presentes. Fue un convenio interesante, pero al final de que se elaboró, a mí me quedó el sabor de estar metido en un escenario que no era de la obra en la que uno participa, y ausencia de los actores participantes que debían estar. Las jornadas, y hay que ver condiciones de trabajo, sí, son de 3 a 5 horas de trabajo, pero también se estila o se acostumbra la prolongación. Tampoco podemos hablar de jornada porque si no hay salario, bueno, pues no hay jornada. El tiempo en el cual los cerillos están a disposición del almacén y durante el cual reciben gratificaciones del público consumidor. Según datos estadísticos, las jornadas habituales llegan a 6 horas. Las propinas les garantizan cuando menos el doble del salario mínimo. Tienen la responsabilidad de pagar las mercancías que maltraten. Y también pueden ser separados, no quisiera decir despedidos, pues porque no están en un vínculo laboral, pueden ser separados de el almacén si maltratan a la clientela.
En estas condiciones, y para concluir, porque quisiéramos tener oportunidad de que se haga la presentación del libro, teniendo en cuenta la serie de convenios que tiene suscritos México al respecto, 1999, sobre los derechos del niño, y de ahí para acá 6, 8 convenios y un sinnúmero de recomendaciones que al respecto se han dado. La pregunta que me formulo es: ¿qué hay que hacer para que la norma se corresponda con la realidad? Y a lo mejor resulto ser sacrílego si hablo de un capítulo en la Ley Federal del Trabajo para menores, un capítulo que establezca parámetros en los que el trabajo para menores pueda ser, deba ser, sea de las características, por ejemplo, que tiene el de los cerillos, pero no del trabajo en minas. Garantice una serie de cuestiones que actualmente no están garantizadas. Obligue con una serie de obligaciones que ahorita no están establecidas. Otorgue estabilidad, antigüedad, prestaciones, seguros, no sé. Necesita abrirse los ojos a la realidad. Y digo, yo puedo parecer sacrílego, pero en el país tenemos quizás ya 40 años de existir los almacenes comerciales, y en el mundo quizás un poco más. Aquí, hasta años recientes, este trabajo ha sido un trabajo más o menos habitual para jóvenes, para niños. En otros países, por ejemplo, el reparto de periódico es el símil. Bueno, yo creo que hay condiciones para hacer una selección de actividades a las que se le pueda abrir espacio a este tipo de trabajadores que de facto lo son, pero sin derechos, y a lo mejor responder un poquito más a la realidad y un poquito más a la obligación que el patrón tiene que cumplir. Atrás de esto, ¿qué veo? 40 años en que los almacenes comerciales han dicho: no son trabajadores míos, pero han usufructuado el servicio que prestan. Gracias. Gracias, doctor Bouzas. A continuación voy a pedir la intervención de la doctora Muñoz Cano en esta mesa. Gracias a las organizadoras de este encuentro tan interesante, con un tema como siempre de mucho interés actualmente. Monse, muchas gracias por la invitación nuevamente a este encuentro. Les voy a platicar rápidamente, tenemos poco tiempo, pero sobre la metodología y los resultados de una investigación sobre trabajo infantil en el Distrito Federal que realizamos. Terminó la investigación hace año y medio. Hemos tenido, como siempre, muchos problemas para la publicación, pero ya el mes que entra ya sale el libro con el producto de este trabajo, así que ahora se los voy a adelantar. Nació la inquietud por hacer un trabajo de investigación sobre el trabajo infantil por parte de la Secretaría del Trabajo del Distrito Federal, en virtud de que no había prácticamente ninguna investigación en torno a esta problemática. Los únicos estudios que se tenían eran los que había realizado UNICEF y el DIF nacional, pero en estos estudios se había
no se incluyó al Distrito Federal. Y los otros datos que tenemos es de 2 estudios que hizo el gobierno del Distrito Federal sobre niños únicamente en situación de calle. Entonces, bueno, nos encontramos con un desconocimiento amplio respecto a la situación del trabajo infantil en el Distrito Federal. La propuesta era hacer un trabajo con las 16 delegaciones, con el apoyo del personal adscrito a las 16 delegaciones, y en el primer año se hizo todo el protocolo de la investigación, se tuvo contacto con las delegaciones, hubo mucha disposición. En la Facultad de Ciencias Políticas organizamos 2 cursos de preparación para los que iban a ser los encuestadores, un curso de metodología. Desgraciadamente, por el cambio de administración, por el cambio de la administración sexenal en las delegaciones, cuatrimestral o como sean, nos impidió la continuidad de los mismos trabajadores de las delegaciones para su apoyo en la recopilación de la información. Antes sí nos habían apoyado bastante, teníamos los mapas de las demarcaciones, los lugares que les señalamos nos permitirían ubicar el trabajo infantil, que no fuera necesariamente el trabajo de los niños que vemos en la calle todos los días, que son los niños en situación de calle, de los cuales ya hay bastantes estudios. Pero no pudimos continuar con este trabajo, y entonces tomamos la siguiente vertiente que habíamos establecido, que era acudir a las escuelas de primarias y secundarias de educación básica, de zonas marginadas, ¿no?, de educación pública, por supuesto, y poder hacer la investigación sobre los niños que van a la escuela y al mismo tiempo trabajan. Ustedes saben que el trabajo infantil es un fenómeno global de proporciones masivas. Hay muchísimas cifras que nos están diciendo todos los días. UNICEF dice que, la UNICEF y la OIT dicen que hay más de 250 millones de niños en situación de trabajo. Las cifras varían dependiendo de la institución que las emita, sujetas a las políticas de Estado, etcétera. Pero nos encontramos que hay una gran cantidad de niñas y niños que realizan una gran variedad de actividades y ocupaciones. Sin embargo, no se ha establecido una tabla exhaustiva de todas estas actividades que realizan los menores de edad. Muchas de estas actividades limitan o impiden por completo su formación escolar, los eliminan de la escuela, no tienen tiempo para estar en ella, etcétera. Estas actividades ponen en peligro muchas veces su misma condición de salud, su crecimiento psicológico, su autoestima, etcétera, tal como nos señala la Convención sobre los Derechos del Niño. En particular, el derecho a ser protegido por la explotación económica y de realizar cualquier trabajo que sea peligroso o interfiera con la educación del niño y de la niña, o que sea nocivo para su salud y su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Pese a que el trabajo de niñas y niños menores de 14 años está prohibido, no podemos negar que existe esta situación, y en mayor proporción en forma de explotación, tanto por la disposición legal misma de la prohibición, como por las diversas situaciones contextuales de la misma comunidad, entre las que destacan de manera indiscutible la pobreza, la costumbre y las ideas controvertibles de formación. Y en este espacio de explotación laboral, la niñez es abandonada por las normas legales que establecen los derechos mínimos del trabajo y las disposiciones de protección que la Convención señala. Las cifras de trabajo infantil, repito, son diferentes. Hace ratito el doctor Bouzas dijo 215 millones, yo tengo el dato de 250. Depende mucho de la dependencia de la institución que lo señale. A pesar de los intentos, pues, de INEGI
como de UNICEF, por determinar el número de población infantil en situación de trabajo en México, seguimos desconociendo las reales dimensiones de este fenómeno. Podemos citar también lo señalado por la Oficina de la ONU, en donde se dice que actualmente se desconoce el número exacto de niñas y niños que trabajan, así como las características de las labores que desempeñan. Las últimas estimaciones disponibles datan del 2012 e indican que en México hay 3.3 millones de niñas y niños entre los 6 y 14 años que trabajan. Por esta razón será de suma importancia contar con los resultados del módulo de actividades de niños y niñas adolescentes de INEGI, y que en esa encuesta de ocupación y empleo en 1999 daría una información detallada. Sin embargo, al revisar nosotros en esta investigación los resultados de ese módulo, nuevamente nos encontramos con muchas lagunas. A pesar de las diversas experiencias exitosas de otros países para medir el fenómeno del trabajo infantil, sobre todo las realizadas por las encuestas en el hogar, en las escuelas y con los patronos de ciertos giros comerciales, así como las investigaciones de trabajo de niñas y niños en situación de calle, los resultados arrojan datos totalmente distintos. Los antecedentes respecto al análisis del fenómeno del trabajo infantil en México son pocos. Están los informes del primer estudio en las 100 ciudades, son 2 estudios en este sentido, y los estudios que ha llevado a cabo el Distrito Federal en relación con los niños en situación de calle, nada más. Bien, nosotros nos propusimos conocer la magnitud de la población infantil que asiste a la escuela y al mismo tiempo trabaja. Aquí nos encontramos con muchos obstáculos, ya señalé algunos que nos impidieron continuar con el proyecto tal como se había pensado. Se deslindó posteriormente la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. La universidad continuó sola en este proyecto con un proyecto PAPIC. Y el obstáculo mayor con el que nos encontramos, ya estando trabajando solos prácticamente, fue la negativa de la Secretaría de Educación Pública a que entráramos a hacer la investigación en las escuelas de alta y media marginación. Sin embargo, como habíamos establecido contacto en las primeras etapas del proyecto con algunas delegaciones, ya los conocíamos, algunas gentes permanecieron en su cargo y estaban muy interesadas en que se realizara la investigación en sus propias escuelas. De esta manera logramos entrar a 14 escuelas de 4 delegaciones únicamente, e hicimos la investigación para saber si allí había niños en situación de trabajo. Las escuelas en las que se hizo el levantamiento de la información fueron 5 primarias, todas del turno matutino, 9 secundarias, 4 de ambos turnos y 5 del turno matutino. Hicimos también 10 entrevistas de 10 centros de transformación educativa, 3 centros comunitarios de la organización Educación con el Niño Callejero, étnica, localizados en zonas de alta marginación ubicadas en las delegaciones Magdalena Contreras, Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco, pero las escuelas se encontraron ubicadas únicamente en 4 delegaciones. Los resultados, el análisis de los resultados encontrados en la investigación nos presenta un panorama más claro respecto al fenómeno del trabajo infantil en la Ciudad de México. Los números que logra arrojar esta investigación son reveladores, ya que si bien los presentados en los censos de población de niñas y niños trabajadores eran significativos, estos se quedan cortos ante el estado actual de la problemática. Vamos a ver los resultados de nuestra investigación. Elaboramos una gran cantidad de indicadores, no nada más tenemos los resultados de que sí trabajan, sino en qué trabajan, cuánto ganan, en qué utilizan el dinero que ganan, a quienes sí les pagan, a quienes no les pagan, qué tipo de familia tienen, en fin. La primer gráfica
Nos señala los resultados de los 699 casos que encontramos en estas 14 delegaciones, en estas 14 escuelas, que es la proyección calculada por medio del porcentaje trasladado a la matrícula escolar reportada por cada delegación política del DF, y el resultado, de acuerdo con una técnica estadística, es de 67.266 niños y niñas que están en situación de trabajo y que al mismo tiempo están en la escuela. La gráfica 2 señala los datos desagregados por edad, sexo y escolaridad respecto a los 3 segmentos correspondientes, que fue como se trabajaron todos los datos. El primer segmento se refiere a los niños y niñas que trabajan fuera de casa y en la casa que habita. El segundo es los niños y niñas que trabajan fuera de casa, pero no en la casa que habita. Y el tercero, no trabajan fuera de casa, pero sí en la casa que habita. La gráfica 3, encontramos el número de personas que habitan en sus hogares. La gráfica 4, 5 y 6 nos muestran la tipología de la familia, que es los porcentajes de la familia reconstituida, extensa, monoparental, extensa biparental, nuclear, monoparental, nuclear biparental y quienes viven solos con otros familiares. Es decir, son producto de un proceso de migración. La gráfica 7 nos muestra el lugar en donde trabajan niñas y niños, y encontramos aquí que el mayor porcentaje es el trabajo en calle, en el primer segmento como actividad de sobrevivencia, mas no así en los siguientes resultados. La gráfica 8 nos habla de la actividad laboral de los niños. Quiero señalar que el resultado también de esta investigación nos proporcionó la información, una información tan rica que pudimos hacer un catálogo universal de trabajos de niñas y niñas, algo que no existe ni siquiera en la OIT ni en la UNICEF. En la gráfica 7, ya lo dije, ¿verdad? La gráfica 9 nos habla de las actividades realizadas dentro del hogar y encontramos una gran cantidad de actividades que realizan niñas y niños, por supuesto en mayor grado las niñas que los niños. Las gráficas 10 a 15 nos presentan los datos de los ingresos. Se toman en cuenta solamente de aquellos que reportan ingresos por su trabajo y dan por resultado 62.266 por la técnica estadística de la expansión. Y, por supuesto, lo que aparece en primer lugar son los trabajos realizados en los talleres mecánicos. La gráfica, ¿qué vamos, Monse? 10 a 15. La gráfica 12 nos habla del promedio de días y horas que dedican los niños a trabajar. Todo esto, nosotros teníamos un seminario permanente en donde se discutía con los becarios de la investigación, con los investigadores externos e internos de la propia facultad. Y una de las discusiones era hasta dónde es trabajo y hasta dónde es explotación. Y cuando un niño no tiene el goce de todos sus derechos, pues estamos hablando de la explotación laboral, donde no les permite tener ni siquiera horas para jugar y a veces ni para descansar durante las 8 horas que son las que tiene que tener una criatura para descansar. La gráfica 14 nos habla de los días que laboran, los porcentajes. La gráfica 15, la remuneración mensual recibida por las niñas y los niños. Las gráficas 16 a 19, las relativas al gusto, si les gusta trabajar o no les gusta, y las razones por las que les gusta o las razones por las que no les gusta. La gráfica 20 es relacionada al tiempo que dedican al estudio y a las tareas escolares de estos niños. La 21, los traslados que realizan al lugar donde trabajan, trabajo-escuela, escuela-trabajo, trabajo-casa, casa-trabajo, etcétera, para medir todo el tiempo que disponen los niños para estas actividades.
De la gráfica 22 y 23, la distribución del ingreso de niñas y niños entrevistados y los rangos de ingreso mensual por días de la semana. La gráfica 24 da por resultado las personas que insertaron a las niñas y a los niños al campo laboral. Encontramos el resultado que fue la madre la que más los lleva al trabajo. La gráfica 25 es los niños y niñas que reportan la misma labor y actividad que su padre, y la 26 los lugares donde labora el padre, la madre, los hijos, según las niñas y los niños entrevistados. La gráfica 27 nos señala las actividades realizadas por el padre, otra vez la madre e hijos según las entrevistas. La gráfica 28 nos señala los lugares de trabajo y las actividades desempeñadas por el padre, por su madre o la hija o hijo. La 29, el tipo de pago y frecuencia con la que reciben estos niños por lo que realizan dentro de su hogar. La gráfica 30, la persona que paga a estas criaturas. En la gráfica 31, 32 y 33, las personas a las que acuden estas criaturas cuando tienen algún problema relacionado con su trabajo, problemas familiares, ayuda en las tareas, si necesita contarle a alguien lo que le pasa, lo que sienten, si tienen problemas en la escuela, si necesitan dinero, si se enferman, a quién acuden, cómo los curan, etc. La gráfica 34 nos habla de las actividades realizadas por las niñas y los niños fuera del ámbito escolar. Y la gráfica 35 finalmente nos señala también algo que concluimos de manera muy interesante respecto a que sí conocían a otras niñas y niños en las mismas condiciones que ellos, es decir, de trabajo. Y aquí nos habla del porcentaje total de estos niños, que llega a ser 94.044 criaturas más que se pueden incorporar a estos resultados de los niños y niñas que trabajan y que además van a la escuela. La metodología que nosotros establecimos aquí a través de el instrumento de investigación directa es muy novedoso, es muy exhaustivo y está manejado estadísticamente con toda claridad. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su valiosa intervención, y seguidamente vamos a pedir a el señor Eric Archundia que haga su exposición. Gracias. Buenas tardes a todos. En ausencia de Manuel Padrón Flores, coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral Cereal, yo como coordinador de difusión y medios, a solicitud de él, me permito presentarme ante ustedes, agradecer al Instituto y a la UNAM la invitación y a los organizadores. El trabajo del Cereal, del Centro de Reflexión y Acción Laboral, se enfoca básicamente en 4 gremios, en 4 actores laborales, que son los trabajadores mineros y metalúrgicos, los trabajadores electricistas, los trabajadores maestros y los trabajadores petroleros. En el particular, se nos convocó a hablar sobre la minería del carbón en México. En el año de 2006, derivado de la explosión en la mina Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, se organizó un trabajo que culminó en la conformación de lo que hoy es la Organización Familia Pasta de Conchos, una organización que es reconocida como válida, como un interlocutor válido por varias instancias, tanto nacionales como internacionales, como son la UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Estados Americanos, entre otras. Voy a permitirme leer un poema de Miguel Hernández que da marco al 5º informe de este año de la familia Pasta de Conchos, y que es el primero que toca el asunto del trabajo
infantil en las minas de carbón. Dice: dime desde allá abajo la palabra te quiero. Hablas bajo la tierra, hablo con el silencio. ¿Quieres bajo la tierra? Bajo la tierra te quiero porque hacia donde corras quiere correr mi cuerpo. Ardo desde allá abajo y alumbro tus recuerdos. Miguel Hernández, poeta español. Mucho se ha hablado, los maestros, María Dolores, Alfonso Bouzas, sobre que es innegable que el trabajo infantil como tal no debería existir. Para una sociedad como la nuestra o cualquiera otra, el hecho de que exista escapa a los límites incluso del escándalo, cuando la obligación de los Estados es respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de sus integrantes, incluidos los niños. Si nos remitimos a una lectura rápida de la Declaración de Derechos de los Niños, nos damos cuenta que el trabajo infantil no solamente dificulta e imposibilita el pleno goce de tales derechos, sino que además es letra muerta en la realidad. Sin embargo, como también ya se dijo, y para nosotros la lectura es similar, la realidad social, la realidad económica de nuestro país impone a miles de menores la necesidad de incorporarse a temprana edad al mundo laboral, ya sea para fortalecer la economía familiar o incluso para su propia manutención. Si bien es ideal pensar en eliminar el trabajo infantil, esta necesidad, esta alternativa, se desvanece dadas las condiciones mencionadas. Nos toca, por hacer, solamente reconocer que la específica condición de los menores en los trabajos también nos obliga a observar, modificar y garantizar el pleno goce de sus derechos, además de los infantiles, modificar y, como decía el maestro Bouzas, incluir características específicas de trato como trabajadores a los niños, ya que se considera ineludible la posibilidad de desechar el trabajo como tal. Y que a su vez esto permita que se desarrollen con plena integridad como personas y como seres humanos dignos. En este particular, la vulnerabilidad en la que se encuentran los menores, dada la escasa vigilancia, tutela y protección del Estado a través de las instancias correspondientes, pues nos lleva a una exigencia ética ineludible que tiene que salir desde las organizaciones sociales, las academias y cada uno de los individuos que somos parte de la sociedad. Esta exigencia por parte de las organizaciones sociales, como lo es el CEREAL, no ha encontrado una respuesta adecuada por parte de las autoridades. Lo demuestra la existencia de menores trabajando en ambientes insalubres y peligrosos, a pesar de su prohibición legal. Tal es el caso de la minería infantil, el trabajo infantil en las minas de carbón, particularmente en el estado de Coahuila. Y nos hacemos algunas preguntas. Quienes conocen la región carbonífera de Coahuila sabrán que solamente hay carbón y carbón. No existe posibilidad laboral alguna, incluso para las personas adultas. Desde temprana edad las condiciones precarias obligan a los mismos padres en ocasiones o a los chicos, a los niños, a tomar la decisión de irse a trabajar a las minas. Puesto que no lo pueden hacer en las minas legalizadas, en las minas perfectamente establecidas, como lo señala la ley, lo hacen en un tipo de minería que está prohibida hace 40 años en Europa, que era considerado un castigo durante el régimen nazi. Ahí mandaban los nazis a trabajar a las personas, que son los pozos de carbón. No hay un recuento real, oficial, certero y claro de los pozos, pero es una explotación que es común. Y nos hacemos varias preguntas. ¿Cuál es el futuro de los niños que nacen y viven en la región carbonífera de Coahuila? Si apenas terminada su infancia e iniciando su adolescencia, tienen los varones el rostro tiznado de carbón. ¿Puede haber otra opción para los niños de Sabinas, en Musquis o en Palau? En estos pueblos la vida como carbonero, como se les llama a los hombres que trabajan en la extracción del carbón, se inicia a temprana edad y se les reconoce de inmediato y ellos no lo ocultan. El trabajo infantil es una violación de derechos fundamentales.
Se ha comprobado que entorpece el desarrollo de niños y niñas y potencialmente les produce daños físicos y psicológicos permanentes. En la investigación que se realizó para el quinto informe Pasta de Conchos, Dime desde allá abajo, presentado, decía yo, el 19 de febrero de 2011, hicimos público el análisis de las actas de inspección de minas de carbón, pocitos, tajos y minas subterráneas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un periodo de 2008 a 2010. Dichas actas son la memoria de 3 años de inspecciones de seguridad e higiene por parte de dicha Secretaría. En la investigación analizamos 32 minas inspeccionadas y en lo que se refiere al trabajo infantil, solo en un centro de trabajo se identificó a un menor de edad trabajando. Esta empresa es la empresa minera y constructora Loreto, Sociedad Anónima de Capital Variable. Al tratarse de una inspección extraordinaria, es decir, que la Secretaría del Trabajo no debía notificar a la empresa de que realizaría esta inspección, pues sorprendieron a la empresa trabajando con un menor de edad. La empresa aseguró que el menor no hacía trabajos dentro de la mina, sino que trabajaba afuera y que estaba registrado en el IMSS. Proporcionó a los inspectores el registro de afiliación. Cuando nuestra organización, la Organización Familiar Pasta de Conchos, verificó el registro de afiliación de ese menor, descubrió que nunca había estado registrado en el Seguro Social. También descubrió que las condiciones deplorables en que operaba la mina hacían sospechar que no era cierto que el menor no hiciera labores de extracción, ni que tuviera 17 años, porque no se solicitó el día de la inspección un documento que acreditara su edad. El día que los inspectores de la Secretaría del Trabajo regresaron a inspeccionar la mina, se encontraron con que ese centro minero ya no existía. Y esto fue a menos de un mes de haber realizado esa inspección. La primera denuncia que hizo la organización Familia Pasta de Conchos sobre el trabajo infantil en las minas del carbón fue a propósito del siniestro ocurrido el 11 de septiembre de 2009 en el Pocito Ferber, donde al momento del siniestro estaban laborando varios menores de edad y jóvenes que recién habían cumplido 19 años de edad y 3 años de antigüedad laborando para la empresa constructora Ferber SADCB y minera Ceba, quienes no fueron registrados en el Seguro Social hasta que cumplieron la mayoría de edad. Hemos identificado que en 6 centros inspeccionados por la Secretaría del Trabajo durante 2010 trabajaron cuando menos 15 menores de edad entre 14 y 17 años. Esto significa la presencia de menores en el 18.75% de las minas inspeccionadas por dicha Secretaría. Esta cifra es alarmante porque demuestra, entre otras cosas, que son contratados por pequeños productores. Por la forma en que están ubicados los pocitos, son fáciles de esconder cuando los inspectores se presentan o se les da el pitazo de que han sido vistos en la zona. El trabajo de los menores existe porque baja los costos de producción en las minas. Permite que los niños y los jóvenes que no han alcanzado una estatura de adultos se desplacen fácilmente en los pocitos, que suelen tener 1.50 metros de altura. Por lo barato de su mano de obra, en promedio les pagan 70% menos que a un adulto, y por su estatura, pues son una buena opción para los poceros, y esto lo denunciamos este año en el mes de agosto en la Convención de Ginebra de la OIT. Lo anterior no exime a la Secretaría del Trabajo de que después de haber identificado a un menor de edad en un centro de trabajo, no emprendiera ninguna acción contra la empresa por la violación a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo y al Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, quiero hacer un apartado aquí y decir que hay varias condicionantes. Una, se conocen aproximadamente 700 pozos no oficialmente registrados en la región carbonífera. En promedio trabajan 3 niños en cada uno de esos pozos, lo que aportaría 2.100 niños trabajando en la minería del carbón. Pero el cálculo aproximado que los mismos mineros hacen es de 3.500 pozos en la región carbonífera, lo que supone que 10.500 niños están trabajando en esas condiciones. Son condiciones de humedad hasta del 80%, altas temperaturas al interior de la mina hasta 45 grados y al exterior hasta 52 grados. Ahora bien, la Secretaría del Trabajo informó este año a la Cámara de Diputados un análisis sobre el trabajo infantil, y en el caso de la minería del carbón, lo único que concluye la Secretaría del Trabajo es que reconoce que el trabajo existe, pero que no sabe
ni en cuántas minas, ni cuántos niños son quienes trabajan ahí, ni cuánto ganan, ni dónde están ubicadas esas minas. El 3 de mayo de este año, José Jesús Fernando Lara, de 15 años, que iniciaba su vida como carbonero, fue víctima de la explosión del Pozo 3 en el ejido de Sabinas, en la empresa Vinsa. Perdió un brazo y nosotros decimos perdió la vida. Con apenas unas semanas de trabajo, Jesús trabajaba de ganchero, el encargado de recibir el tambo con el carbón que saca también a los mineros del pocito. Este tipo de trabajo se lo dan a los menos capacitados, bueno, no tienen capacitación, de hecho aprenden a la práctica, a los más jóvenes, a los más inexpertos. No son pocos los niños y adolescentes que trabajan en los pozos. Esta forma rudimentaria y peligrosa de sacar carbón, ya decía yo, está prohibida. Hay muchos chiquillos, dicen las señoras, trabajando. En cada pocito hay 2 o 3, o hasta más. A los más pequeños los usan de gancheros o de malacateros, jalan las cuerdas a mano para subir los tambos, que en promedio cargan 150 kilos de carbón. Están como hueseros, que son los encargados de limpiar carbón. Y en este caso, el huesero de ese pozo, compañero de trabajo de José Jesús, acababa de cumplir los 18 años. Y se quedó llorando ahí porque su papá fue victimado en el siniestro. El 20 de mayo de 2010, hace más de un año, se siniestró el Pocito Vertical 4, donde falleció Jesús García Ayala, y Francisco Castillo Zamora fue rescatado con vida. Luego de abandonar sus días de campesino en San Luis Potosí, Paco lleva a trabajar a los pozos de carbón en Coahuila a los 16 años de edad. Hoy, su cuerpo ya no le permite hacerlo, debido a los daños recibidos. Tiene incapacidad permanente. Los estudios demuestran que Paco, a sus 25 años, con una esposa y 3 hijos, que todavía hoy no recibe la indemnización correspondiente ni los beneficios de la seguridad social, tiene un daño de 80 años de edad biológica en su cuerpo. Paco, que sobrevivió, y Jesús, que falleció, habían regresado a completar 1 tonelada de carbón para que les pagaran el día, porque hay una condicionante en el trabajo de los pozos del carbón, y aplica para los niños también. El carbón tiene que ir limpio de piedra. Si lleva piedra, no se detienen a limpiarlo. Tienen que entrar a sacar una tonelada más limpia, si no, no les pagan. Pero además, si el carbón está mojado, tampoco les pagan la tonelada extraída. Hay que aclarar que el carbón no se moja. El carbón no absorbe humedad. El carbón es una piedra. En el Vertical 4 trabajaban menores de edad. Los trabajadores no estaban sindicalizados, ni el sindicato se hizo presente después del siniestro. Ante las múltiples llegadas de inspectores de la Secretaría del Trabajo, los menores eran escondidos, como suelen hacerlo, y se removía la fortificación de la mina para que la estructura respondiera a las normas. Una vez que los inspectores se retiran, vuelven a darle su estructura. En las minas de carbón, los tiros tienen unos soportes que se llaman ademes, y estos tienen que estar a determinada distancia, menos de 80 centímetros, en promedio a 50 centímetros. En los pozos de carbón, además de que no son de metal, además de que no hay un emparrillado que sostenga la caída de material, los ponen a cada 1,5 metros o 2 metros, los van recuperando conforme van avanzando en la extracción del carbón. Encontramos una gran desprotección laboral. La siniestralidad en las minas es resultado de las malas condiciones, de la negligencia y la corrupción, y esto añade violaciones a sus derechos humanos laborales. Los mineros no cuentan con contratos de trabajo, salvo de palabra, no están registrados en el Seguro Social. Si se les registra con un salario menor y se tercian las inscripciones, es decir, los reportan como trabajadores una semana sí, 2 no, etcétera. En la región la mayoría de las minas no cumplen con las normas de seguridad. Los pozos no cuentan con salida de emergencia, como lo marca la norma 032 de la Secretaría del Trabajo, porque la entrada del pozo es la misma salida. No hay comedores sanitarios, enfermería, no hay comisiones de seguridad y higiene, se les descuentan cuotas por impuestos, pero no hay contrato, por lo cual no deberían tener descuentos. No se les liquida, si se les liquida en promedio es de entre 600 a 1.700 pesos por año trabajado, o por 4, 6 u más años que hayan trabajado. La asignación es aproximada y va de la mano de cómo le caen a los dueños de las minas. No tienen capacitación para el trabajo, el equipo de seguridad lo tienen que proveer ellos, así como botas, cascos, lámparas, no cuentan con autorrescatadores.
el minado de los pozos es deficiente, el salario promedio es de 50, en el caso de los niños a 30 a 80 pesos por tonelada extraída y limpia, y el costo comercial promedio de la tonelada es de 800 pesos. El 80% de la producción de las minas de carbón lo consume la Comisión Federal de Electricidad, lo cual la hace responsable también de la siniestralidad y el abuso hacia los menores y a los demás trabajadores. Aunque la Ley Federal de Trabajo prohíbe el trabajo de menores, Raúl Villasana Cantú, hijo de Raúl Villasana y María Dolores Trinidad Cantú, empezó a trabajar en las minas de carbón a los 17 años. Murió a los 32 años, con 64 compañeros más en Pasta de Conchos. No hay otros medios de trabajo para la región, por eso todos van a trabajar ahí desde chicos, dice doña Trini. Ahora bien, solamente para concluir, queremos decir desde el cereal que la situación del trabajo infantil que prevalece en las minas del carbón es derivada de la corrupción, la negligencia y la falta de oportunidades. Es conveniente volver al convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, el 182 de la OIT, que define al niño como toda persona menor de 18 años y requiere de los estados que lo ratifiquen la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, incluidas todas las formas de esclavitud o prácticas análogas, ya que el trabajo puede dañar la salud, la seguridad y la moralidad de los niños. Es necesario revisar y modificar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley General de Salud, la Constitución, aplicar la Ley de Protección hacia los menores. Ciertamente, en la defensa de los derechos humanos laborales y de los menores de edad trabajadores, hemos todos mucho atrás, hemos dejado de hacer muchas cosas. Simplemente agradecerles y marcar que parte de la problemática también procede de la asignación de presupuestos. 2011 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social destinó 6 millones de pesos para los servicios de cafetería de sus oficinas en Periférico Sur, y para la operación de la Oficina Regional de Coahuila destinó solamente 15 millones de pesos, lo cual incluye los salarios y los costos de operación total para la región carbonífera. Pues es desalentador, es triste, pero es una realidad en la que hoy cerca de 10.500 niños no registrados, sobre los cuales no hay un registro, una institución que se encargue de saber qué está pasando, están viviendo esas condiciones. Muchas gracias. Agradezco la participación del compañero Eric Archun. Así terminamos la intervención de la Mesa de Explotación Laboral de Menores con la intervención del doctor Alfonso Bouzas, a quien agradecemos cumplidamente su presencia, sobre el tema de los cerillos, principal mercado visible de los menores. El doctor Bouzas nos apuntó que los menores, desde su perspectiva, no deben trabajar, y analizó el caso específico de las tiendas comerciales, quienes desde hace 40 años han sostenido y siguen sosteniendo que los menores no son trabajadores, que prestan servicios al cliente, a la clientela, y en fin, todas las vicisitudes por las que se atraviesa en este tema, y claro, personas que están despersonalizadas jurídicamente, con obligaciones, sin derechos, y un número pues que rebasa los 200 millones de menores que trabajan a nivel mundial. La doctora Muñoz Cano nos ilustró con los estudios metodológicos que se han realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nos indicó con gráficas las cifras del trabajo infantil. Más de 30 gráficas nos demuestran una investigación seria que se ha estado realizando y que se continúa realizando
la negativa de la SEB en las escuelas para hacer investigación respecto de los menores que allí trabajan y el análisis de los resultados de la investigación, que son evidentemente reveladores y dramáticos. Finalmente, Eric Garchundia nos muestra el rostro de los niños de las minas de carbón en la zona de Coahuila y de la total falta de protección a los derechos mínimos que deben de tener. La Inspección del Trabajo en México, sabemos quienes estamos en estos temas que desde hace mucho tiempo pues no está haciendo su actividad. Hace un par de años aquí en el instituto se nos invitó como entidad para participar en algunas pláticas a los inspectores federales, y yo pregunté pues cuántos inspectores federales teníamos. Me dijeron que en total 300. Imagínense 300 inspectores federales para atender todo el país. Que yo le dije, bueno, por estado, no, es para atender todo el país. Ya no solo no cumplen esa labor, y pensemos que a zonas como las minas y el campo en general ni siquiera tienen acceso o no tienen posibilidad. En fin, hay mucho por hacer en este tema, y nos presentó elocuentes ejemplos el compañero Eric Garchundia, y dramáticos en muchos casos, de todo lo que está padeciendo el menor en este ámbito de la producción minera. Agradezco en nombre del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Héctor Fierro, en nombre de la doctora Mónica González Contró y de la doctora María Montserrat Pérez Contreras, coordinadora de esta mesa, su valiosa presencia, sus aportaciones, sus opiniones, y damos por terminada esta ronda y esta mesa, no sin antes entregar a ustedes un pequeño reconocimiento de parte del Instituto. Doctora María Dolores Muñoz Cano. Doctor José Alfonso Bouzas Ortiz, querido por la secretaria, gracias. Y al compañero Eric. Muchas gracias. Gracias, mi querido Alfonso. Que siga bien, todo bien por allá. Estamos bien. Claro.